Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos ustedes los presentes. Y me complace bastante el día de hoy representar al Instituto de Ciencias Procesal Penal en este acto académico con un tema relevante desde el punto de vista constitucional, titulado La constitucionalización del ordenamiento jurídico con atención especial al sistema penal. Antes de dar las pautas o darles a conocer las pautas o la mecánica de este conversatorio, quisiera agradecer en nombre del MINCIP muy especialmente a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial, en la persona del doctor José Neira Flores, quien preside esta escuela, y a su equipo que el día de hoy nos acompaña y nos está prestando una valiosa colaboración. Con relación al tema, la dinámica de estas exposiciones será la siguiente. Los expositores tendrán 30 minutos para darnos sus ideas, sus opiniones o la posición que ellos tienen con relación a esta temática. Luego de las exposiciones se pasará a una ronda de preguntas. Los presentes, el auditorio presente el día de hoy podrá, si lo tiene bien, formular sus preguntas, y también todos aquellos que en estos momentos en tiempo real nos están viendo en la plataforma de Faja, ¿no es cierto? O podrán hacer la pregunta que ellos consideren. Entonces, 30 minutos para cada uno y una ronda de preguntas. Daremos inicio a este acto con la exposición del doctor Luis Sáenz Tábara. 30 minutos tiene el doctor para darnos su exposición. Primero que nada, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me ha conferido el Instituto de Ciencia Procesal Penal para participar en este conversatorio en el que se va a analizar uno de los temas que creo más importantes dentro de la temática constitucional y por extensión dentro de la temática penal. Y digo que es un tema muy importante básicamente por lo siguiente, porque hoy en día, si es que se habla de constitucionalización del ordenamiento jurídico y en particular de constitucionalización de los ordenamientos particulares, entre ellos aquellos que tienen que ver con la normativa penal y procesal penal, ello se debe en no poca medida al entendimiento, al convencimiento pleno y absoluto que se tiene en nuestros días en torno a lo que representa el papel que como norma desempeña una constitución en un Estado constitucional de derecho. A diferencia de lo que ocurría en antaño, donde se pensaba de que la prescripción de las prohibiciones contenidas en una norma constitucional representaban parte de un discurso esencialmente político, o para decirlo desde la perspectiva de los abogados, parte de la retórica forense con la que se le otorgaba ornamento al discurso de quien ejercía el patrocinio en alguna causa en particular. Hoy en día las cosas ya no son así en definitiva. Hoy en día, definitivamente, asumir el rol que tiene una constitución pasa por el convencimiento pleno de que la misma es una indiscutible y auténtica norma jurídica. El reconocimiento de la constitución como norma, por cierto, no significa simplemente aceptar, como lo podrían entender algunos, que la Constitución es la primera de las normas dentro de un sistema jurídico de orden escalonado, al más típico esquema que señala. Para asumir la tesis de que una Constitución es una norma, conviene retener dos ideas bastante claras. La primera, de que la Constitución como norma presupone el carácter obligatorio de la misma. Es decir, de que hoy en día no está en discusión ni en disputa que la Constitución obliga, que la Constitución manda, que la Constitución tiene una fuerza vinculante indiscutible tanto para destinatarios del poder como para detentadores del poder. Esa es la primera premisa. Y la segunda, tal vez la más importante de todas, de que la Constitución se aplica.
Ya no es como antes y como decías hace algunos instantes, simplemente parte de un esquema referencial o parte de un ayornamiento discursivo. No, la Constitución se aplica y permite resolver de modo directo diversos tipos de controversias. Y por supuesto, cuando esas controversias involucran bienes jurídicos de diversas magnitudes, desarrollados en particular, como vamos a ver más adelante, en el ámbito infraconstitucional y en el ámbito penal y procesal penal, queda claro que se ve totalmente reflejada la idea de por qué la Constitución, ¿no?, tiene un efecto aplicativo indiscutible para solucionar u otorgar respuestas a los grandes problemas jurídicos. Ahora bien, el hecho de aceptar de que una Constitución es norma trae una serie de consecuencias consigo, y probablemente la más importante, y para aquello que a nosotros nos interese, que es materia central de este diálogo, la idea de concebir de que todo el ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento infraconstitucional debe ser interpretado de conformidad con la Constitución. Esta es una premisa que debemos tener bien en claro, a diferencia de aquellas concepciones que piensan de que las respuestas a lo que la Constitución establece deben ser analizadas desde el punto de vista legal. Hay algo que tenemos que tener bien en cuenta. No es lo mismo decir que la ley, que un ordenamiento jurídico en particular se interpreta de conformidad con la Constitución, que decir o sostener que la Constitución se interpreta de conformidad con la ley. Aquellos que creen de que la Constitución se interpreta de conformidad con la ley, por lo general suelen dar respuestas a los problemas jurídicos de cara a un esquema meramente infralegal, y por lo tanto suele ser frecuente de que las respuestas a los grandes dilemas, a las grandes interrogantes que plantea el sistema jurídico, se den en el marco de las normas ordinarias. Piensan que el gran mensaje de la Constitución es un mensaje que luego se bifurca, se traduce, se manifiesta a la luz de lo que la ley de desarrollo dispone. Esto, insisto, es incorrecto. La figura es más bien exactamente la inversa. Si vamos a aplicar la ley, si vamos a manejarnos conforme a lo que la ley dice o establece, esa ley debe ser interpretada más bien de conformidad con la Constitución, y por lo tanto, ese esquema de interpretar el ordenamiento jurídico y particularmente las normas infraconstitucionales, las normas legales de conformidad con la Constitución, que supone que allí donde la ley resulte insuficiente o allí donde la ley nos genera dudas, el gran esquema, ¿no?, de respuesta a nuestros grandes dilemas tiene que ser dispensado en el contexto constitucional. No es que cuando la Constitución no nos dice algo, la gran respuesta la tiene la ley. No, es exactamente la inversa. Cuando la ley nos plantea dudas, cuando nos genera incertidumbres, tenemos que responder esas incertidumbres, esas dudas, dentro del esquema constitucional. Ocurre que muchas veces el ordenamiento infraconstitucional, el ordenamiento legal, otorga algunas respuestas a los mandatos constitucionales. Ahí nos encontramos dentro del típico escenario en el cual la ley ha desarrollado bien lo que dice la Constitución. Pero a veces ocurre la figura inversa, y vamos a dar ejemplos de ello, de que más bien la ley, en muchos casos, más bien no ha desarrollado bien la Constitución, o lo que ha pretendido desarrollar bien la Constitución no resulta del todo satisfactorio, o de alguna manera resulta opinable, por no decir francamente polémico. Aquí yo procuro dar algunos ejemplos, ¿sí?, solamente con el ánimo de despertar algunas inquietudes, porque creo que lo más fructífero en escenarios como estos es el diálogo, la inquietud a partir de los grandes interrogantes que dejamos abiertas. Aquí solamente voy a abordar algunos temas muy de modo superficial, dejándolo más bien para la estación del diálogo. Si yo, por ejemplo, quiero dar una típica hipótesis o una típica situación, un típico esquema, donde considero que la ley se ha desarrollado bien el esquema constitucional, sé que me ocurre pensar, para efectos del tema que tanto nos interesa y por el cual hemos sido convocados, se me ocurre hablar, por ejemplo, de la finalidad que tiene el proceso penal. Ustedes recordarán que antiguamente, bueno, hoy en día todavía en cierta forma está vigente en muchos
encontramos, ¿no?, en muchos linderos de nuestra república, parte del antiguo Código de Procedimientos Penales del año 1940. Antiguamente recordarán de que el artículo 72 de nuestro viejo Código de Procedimientos Penales decía algo muy curioso con relación al objetivo del proceso penal. Estaba estructurado, estaba desarrollado un sistema netamente, dentro de un sistema netamente positivo y francamente discutible, como vamos a pasar a recordar. Decía el artículo 72 del viejo Código de Procedimientos Penales, ¿no? La instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito, de las circunstancias en que se ha perpetrado y de sus móviles, establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices en la ejecución o después de su realización, sea para borrar las huellas que sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse en alguna forma de sus resultados. Quien lea esa norma se podrá percatar con toda nitidez que en el antiguo esquema o en el antiguo modo de razonar, cuando la Constitución precisamente no era entendida como una norma, ¿no?, el objetivo del proceso penal, ¿cuál era? Incriminar a una persona y buscar de todas las maneras posibles encontrar que esa persona sea culpable. Y todo el sistema procesal penal está estructurado con ese objetivo. La prueba, ¿no es cierto?, lo que busca el proceso penal es, o la instrucción, que era la primera etapa del proceso penal, ¿no?, lo que se busca es la prueba de la realización del delito, las circunstancias en que se perpetró, los autores, los distintos niveles de participación. O sea, todo el sistema estaba estructurado de esa manera, como si a toda costa el proceso penal buscara encontrar un culpable para luego sancionarlo. Hoy en día las cosas, como ustedes lo saben muy bien, y sobre todo aquellos que litigan en el ámbito penal, son sustancialmente diferentes. Nuestro nuevo modelo procesal penal, por ejemplo, trae algunas cosas bastante interesantes. Claro, más allá de que se hayan invertido los papeles, ¿no?, más allá de que hoy en día tengamos a un juez que fundamentalmente resuelve y a un ministerio público que investiga. Pero miren ustedes la lógica que ahora asume nuestra normativa procesal penal. Nuestra normativa procesal penal, por ejemplo, dice en el artículo 4, inciso 2 de su título preliminar, que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinan y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. ¿Correcto? Miren esa lógica. Concordante con ese mismo precepto, el artículo 61 de nuestro mismo, ¿no es cierto?, ordenamiento procesal penal dice, ¿no?, el fiscal conduce la investigación preparatoria, practicará o ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Y agrega también la misma normativa procesal penal en el artículo 321, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Es decir, a diferencia del antiguo modelo procesal penal, donde lo que se buscaba era incriminar y comprobar, ¿no es cierto?, la comisión de un evento delictivo y quiénes eran los que resultaban responsables, hoy en día el sistema procesal penal a qué apunta, al esclarecimiento de la verdad. Por eso es que, a pesar de que al Ministerio Público se le confiere la facultad de investigar, lo que se busca básicamente es determinar, en principio, si hay o no hay delito. En segundo lugar, si hay o no hay responsables. Y efectivamente, si los hay, de alguna manera incriminar, previa comprobación a través de pruebas fehacientes, y si evidentemente no los hay, evidentemente proceder con sujeción a lo que es elemental dentro del propio sistema penal, que es básicamente absolver y no incriminar. Eso es consecuencia directa ¿de qué? De un modelo en que el ordenamiento constitucional lo que busca es básicamente, ¿correcto?, ciertos objetivos en pro de los derechos, y no precisamente objetivos que vayan aparejados de una lógica elementalmente o puramente sancionadora como ocurría en el pasado. Cuando eso ocurre, este fenómeno, esta situación ocurre cuando ¿qué? Cuando se parte de desarrollar las normas jurídicas en función de los valores constitucionales. Cuando, al contrario de ello, desarrollamos el ordenamiento infraconstitucional o el ordenamiento legal al margen de la Constitución, o damos una lectura al sistema jurídico fuera de los parámetros constitucionales, es donde empezamos a discurrir caminos sospechosamente polémicos y algunos de ellos francamente inconstitucionales.
Otro ejemplo, ¿no?, para seguir con estas variables que nos permiten de alguna manera acreditar cuándo las normas jurídicas desarrollan bien lo que la Constitución establece, lo tenemos por ejemplo en el caso típico de la presunción de inocencia de nuestra Constitución, que dice que toda persona es considerada inocente mientras judicialmente no se haya demostrado o se haya acreditado su responsabilidad, premisa básica con la que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 2, inciso 1, desarrolla mucho más allá de lo que dice la Constitución cuáles son los alcances de esa presunción de inocencia, al establecer que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme y debidamente motivada. ¿Esto a qué apunta? Al hecho no simplemente de decir te considero o te presumo inocente, sino a dotar de garantías, ¿no?, jurídicas a aquella persona que por alguna razón, ¿no?, se ve incriminada en el curso de una investigación. Durante todo el curso del proceso penal se te va a considerar, por lo menos en teoría, inocente. Y solamente llegaremos, ¿no es cierto?, a estimarte culpable en el escenario en que el proceso haya agotado todas sus etapas. Ya no hay absolutamente nada más que hacer y esté comprobado y fehacientemente acreditado que tú eres realmente culpable. ¿Eso de dónde parte? Parte de un ordenamiento constitucional netamente garantista, lo que corrobora, volver a repetir, la idea de que cuando el ordenamiento infraconstitucional, cuando el ordenamiento legal quiere ir aparejado de la Constitución, efectivamente nos da demostraciones interesantes de cómo pueden expandirse o desarrollarse bien las normas jurídicas, en este caso las normas infraconstitucionales o las normas legales, de la mano con lo que la Constitución establece. Un ejemplo más, antes de pasar a la figura inversa, el derecho de defensa. La Constitución dice acerca que toda persona tiene derecho de defensa. El Código Procesal Penal, en el artículo 9 de su título preliminar, desarrolla una serie de criterios tremendamente importantes en torno al derecho de defensa. Por cierto, buena parte de esos criterios han sido desarrollados por nuestra jurisprudencia constitucional de una manera bastante interesante, otros no tanto, pero en todo caso vale la pena dejar en claro qué cosa es lo que dice sobre el particular nuestra normativa procesal penal actual. Toda persona tiene derecho inviolable y el respeto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o en su caso por un abogado de oficio desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa, a ejercer su autodefensa material, a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria. Y hablamos de intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria. Yo les acabo de manifestar hace algunos instantes que hay temas muy interesantes que en materia de derecho de defensa nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado, pero hay otros sobre lo que ha guardado silencio francamente olímpico y algunas han sido resueltas de modo bastante polémico. Tienen, por ejemplo, ustedes el típico caso de aquella práctica que se ha arraigado mucho en nuestro medio del uso, por ejemplo, de testigos sin rostro. Nadie está diciendo de que prima facie el uso de testigos sin rostro sea inconstitucional, pero el hecho de establecer, por ejemplo, un sistema en el cual, ¿no?, el que incrimina tiene toda la posibilidad amplia y restricta de aportar, ¿no es cierto?, testigos sin rostro, ¿no?, se pone en bastante entredicho con la lógica de aquel que tiene o se encuentra en la necesidad de defenderse sin conocer quién es precisamente aquel que se está utilizando en calidad de testigo y que sin embargo lo está incriminando. Hay temas muy importantes sobre el particular que valdría la pena que nuestra jurisprudencia o nuestra justicia constitucional otorgue respuestas. El Código Procesal Penal creo que marca una pauta de muy buen nivel en el precepto que acabo de leer, pero sin embargo nuestra jurisprudencia constitucional no siempre ha dado un tratamiento adecuado a este tipo de temáticas. Pero en suma, hay temas en los cuales el sistema procesal penal, que es el que ahora nos interesa y por el cual se nos ha convocado, ha desarrollado bien lo que la Constitución dice y hay que aplaudir. Pero cuidado, el que el legislador ordinario se haya tomado la molestia, en estos casos como en otros que ahora no menciono, de haber desarrollado bien los preceptos constitucionales,
no significa que tampoco no exista la figura contraria. Hay casos en los cuales lo que la ley dice termina cuando menos despertando ciertas suspicacias o ciertas dudas acerca de si el papel seguido por el legislador ordinario ha sido tal vez el más idóneo o el más adecuado. Acá voy a poner un par de ejemplos, uno más polémico que otro, pero en todo caso dejo simplemente al debate las ideas para que ustedes puedan en su momento reflexionar. Ustedes saben perfectamente que nuestro sistema procesal penal, por ejemplo, reconoció en el artículo 205, inciso 4, la figura de la retención policial, ¿correcto? Como una de las tantas variables a través de las cuales se produce, pues, ¿no es cierto?, el control de identidad policial. Bueno, y dentro del modelo de lo que representa la retención policial se dice que la policía puede solicitar que una persona sea identificada en cualquier momento si presume, si se sospecha de que está involucrada en algún tipo de ilícito, ¿no es cierto?, en algún tipo de delito. Y que si no tuviera manera de acreditarse, la policía lo puede conducir, digámoslo así, cortésmente al local de la policía. Claro, si yo quiero utilizar el término retención y luego digo, eso es diferente de una detención, bueno, así pues curiosamente puedo aplicar cualquier tipo de fórmula que se me ocurra a nivel de la ley, con la cual, en el fondo, restrinja de la libertad individual a una persona en clara, ¿no es cierta?, discrepancia de lo que la Constitución ha establecido. Ustedes saben perfectamente que la Constitución, en el artículo 200, inciso 22, parágrafo F, si la memoria no me falla, ha establecido que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Claro, yo podría decir que una retención, y ese es el argumento que suele ser utilizado, no es una detención, pero vamos, si se trata de desarrollar en el marco legal todo tipo de figuras con las cuales pueda una persona ser intervenida policialmente y llevada contra su voluntad a la sede policial, podría crearme todas las figuras que a mí se me antoje sin decirle que son detenciones. Bueno, pues ahí tienen ustedes un tema sobre el cual se podría hablar bastante. No estoy diciendo de que no pueda haber un control de identidad policial, yo creo que la figura es necesaria. Pero cuidado, en nuestro sistema jurídico no existe la detención por sospecha. Saben ustedes de que eso está proscrito y hace mucho tiempo lo ha dicho la jurisprudencia constitucional. Pero si sobre pretexto de la retención policial una persona puede ser llevada contra su voluntad, así sea por un número mínimo de horas, en este caso 4, al local de la sede policial con fines de poder determinar quién es, yo en el fondo lo que estoy haciendo es convalidar una figura que no denominándose detención, sin embargo pueda prestarse a un tratamiento, si no igual, por lo menos bastante similar de lo que pueda representar una detención fuera del esquema o fuera de los mandatos expresamente constitucionales. En fin, lo dejo ahí simplemente como una hipótesis de reflexión. Un tema que para mí sí es bastante polémico y que, dicho sea de paso, no es solamente tributario del esquema procesal penal, sino también de otros modelos procesales, el procesal civil, por ejemplo, es el siguiente. El establecido a propósito de la vigencia y aplicación inmediata de la ley procesal penal. Estoy hablando del famoso artículo 7 del título preliminar de nuestra normativa procesal penal. ¿Correcto? Dice el citado dispositivo algo que seguramente ustedes conocen de memoria. Inciso primero, la ley procesal penal es de aplicación inmediata incluso al proceso en trámite y es la que rige el tiempo de la actuación procesal. Claro, luego establece ciertas excepciones, pero en el fondo lo que nos está tratando de decir este modelo del Código Procesal Penal es de que las normas procesales, ¿correcto?, rigen desde que nacen a la vida jurídica, ¿no es cierto?, de modo inmediato, con lo cual yo puedo tener un esquema procesal penal y alterarlo cuando a veces lo desee, y esa alteración va a regir de inmediato. Bueno, esta es una premisa que utilizan muchos procesalistas en el ámbito procesal penal, en el ámbito procesal civil, se dice, ¿no? La norma procesal, ¿no?, es de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Yo siempre me he preguntado lo siguiente: ¿y qué sucede con las garantías elementales del debido proceso? Una de las cuales está reconocida ni más ni menos en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. El derecho fundamental al debido proceso, como ustedes seguramente ya lo conocen muy bien, es un derecho continente, ¿correcto? Y tiene una serie de reglas esenciales o principios básicos
para que cualquier proceso, cualquier causa pueda ser considerada indiscutiblemente justa. Ahí está el derecho de defensa, ahí está la motivación resolutoria, ahí está la instancia plural y un largo etcétera. Pero ocurre que en nuestro modelo constitucional hay una reglita que seguramente muchos han leído, pero nunca se han puesto a analizar qué cosa es lo que en el fondo quiere dar a entender. Estoy hablando, insisto, del inciso tercero del artículo 139. ¿Qué dice el artículo 139, inciso tercero? Nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Ese precepto que ahorita estoy recitando casi de memoria tiene en el fondo dos reglas de debido proceso, dos, que no son las únicas, pero aquí estamos hablando solamente de dos de ellas. El juez predeterminado por la ley, del que no voy a hablar en este momento, y el derecho al procedimiento preestablecido por la ley. La pregunta de oro es, ¿qué es el derecho al procedimiento preestablecido por la ley? Para la Constitución, el derecho al procedimiento preestablecido por la ley, y así lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, es el derecho que tiene toda persona que participa de un proceso, cualquier tipo de proceso, civil, penal, laboral, etcétera, etcétera, a que las reglas de juego conforme a las cuales se ha iniciado su proceso no sean alteradas a mitad de camino. Es decir, cuando yo formo parte de una relación procesal, tengo un estatuto de reglas, ¿correcto? Y el esquema del derecho al procedimiento preestablecido por la ley, ¿qué significa? Que esas reglas no sean alteradas mientras ese proceso se viene llevando a cabo. Eso es el derecho al procedimiento preestablecido por la ley. Mi derecho o el derecho de cualquier persona que participa de un proceso a que las reglas de juego no sean alteradas a mitad de camino. ¿Correcto? Por supuesto. La gran pregunta es contrastar si esa filosofía, ¿no?, con la que estamos ahorita predicando o traduciendo el mandato constitucional de que nadie debe ser cambiado de regla mientras forme parte de una relación procesal, puede contrastarse o puede compatibilizarse con normas como aquellas del Código Procesal Penal a las que le he dado lectura. Si cualquier norma procesal, entre ellas las procesales penales, puede ser alterada a mitad del camino, sin importar si esa alteración es buena o mala, la gran pregunta es cómo compatibilizamos eso con el derecho al procedimiento preestablecido por la ley. Si el derecho al procedimiento preestablecido por la ley es el derecho que tenemos todos, pero vuelvo a repetir, a que nuestras reglas de juego no sean alteradas a mitad de camino, la gran pregunta es, ¿y qué sucede cuando esa alteración es el peor? Claro, pueden haber casos en los que la alteración, por ejemplo, ahorita modifico una norma del Código Procesal Penal, sea para mejor. De repente la modificación que efectúo ahorita o que hace el legislador ordinario ahorita es una buena modificación, me aumenta mi repertorio de garantías procesales, por ejemplo. Si me aumenta la nueva modificación, mis garantías procesales, yo no voy a protestar por razones obvias. ¿O ustedes han visto alguna vez a un abogado que diga protesto porque ahora tengo más derechos procesales que antes? Nadie lo hace. Por supuesto, si una eventual modificación de la normativa procesal penal es una modificación meramente cosmética, cambio a unas instituciones procesales de nombre, pero en el fondo la esencia es la misma, tampoco nadie va a protestar. La pregunta es qué sucede cuando esa modificación no solamente es un cambio meramente cosmético, cuando ese cambio no es algo que mejora, sino también cuando ese cambio más bien va en peor. Hay de estos casos, sí existen. A veces la normativa procesal penal, producto a veces de esas olas populacheras que vivimos, se cambian. Y la gran pregunta es, ¿ese cambio desde cuándo rige? En el esquema procesal penal, el esquema rige de inmediato. La pregunta de oro que tenemos que hacernos es, si yo ahorita cambio en peor una normativa procesal penal, ¿eso es válido? Pues parece que para el Código Procesal Penal sí. Porque rige inmediatamente, ¿no es cierto? Rige inmediatamente el nuevo esquema procesal penal. Es de aplicación inmediata la norma procesal. Yo tengo mis grandes dudas de eso. Y tengo mis grandes dudas, ¿por qué? Porque la Constitución no en vano habla del derecho de toda persona a no ser sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Si mi estatuto de reglas de juego es el estatuto A y ese estatuto es favorable, y ahorita me cambian las reglas de juego por un estatuto B menos favorable, no solamente tengo derecho a protestar, tengo derecho a reclamar que el tratamiento que se me vaya a aplicar sea un tratamiento más favorable. ¿Y por qué? No porque se me ocurra, porque la Constitución me lo garantiza. Lo que sucede es que en nuestro esquema procesal
Todo eso pareciera ser de poca relevancia porque, vuelvo a repetir, la normativa procesal, y no solamente hablo aquí del Código Procesal Penal, pareciera apuntar a una lógica donde los cambios, las modificaciones a las reglas de juego de tipo procesal puede operar de inmediato, más allá de que se favorezca o más allá de que se perjudique. Para mí, esta es una típica hipótesis en la cual el legislador, en lugar de haber desarrollado bien lo que dice la Constitución, parece que lo ha desarrollado de manera bastante deficitaria, o cuando menos polémica, o cuando menos ópera. En fin, hay para todos los gustos. Si a mí me pidieran que evalúe en términos generales la normativa procesal penal, claro, yo me inclinaría por hablar como lo hacen la mayor parte de los juristas, que es un código bueno, garantista, favorable. Pero cuidado, también tiene sus pequeños lunares. Preocupación de quienes creemos en el Estado Constitucional de Derecho es detenernos en esos grandes problemas, en esos problemas que con el tiempo se transforman en grandes problemas, porque comprometen la eficacia, ¿no?, y vigencia de las grandes garantías que están reconocidas y que deben ser plenamente aseguradas en lo que representa un Estado constitucional de derecho. En suma, el esquema de que el sistema jurídico debe interpretarse de conformidad con la Constitución nos obliga a destacar, a reconocer, a auscultar en forma favorable aquello que representó la alternativa seguida por el legislador ordinario cuando hizo caso a los mandatos constitucionales y lo desarrolló bien. Pero es preocupación honda de aquellos que creemos en ese mismo Estado constitucional de derecho cuando el legislador ordinario, en lugar de haber desarrollado bien las cosas, parece que las ha desarrollado de manera bastante deficitaria o cuando menos operada. En fin, yo quiero dejar simplemente estas premisas ahí, correcto, simplemente, ¿no?, enunciadas, con cargo, por supuesto, a desarrollarlas, estas como otras, en la parte o el tramo relativo al diálogo. Muchas gracias.